en el Evangelio según Juan, capítulo 13. Evangelio según Juan, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 35. El pasaje que tenemos en Juan, capítulo 13, versículo 31 al 34, dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Acaba de salir Judas, el traidor, de entre los 12, se acaba de ir. Y Jesús, sabiendo que es el momento, que ha llegado la hora de su muerte, el Señor Jesucristo dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Lo que Jesús está diciendo: ahora es el momento de mi muerte, y ahora es cuando el Hijo del Hombre va a ser glorificado, pero también es el momento en que Dios será glorificado en él. Había llegado el momento de que el Señor Jesucristo fuera a la muerte, y el Señor lo sabía, y el versículo 32 dice: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y habla de una reciprocidad en cuanto a glorificación. Dios iba a exaltar a su Hijo, y el Hijo iba a exaltar al Padre en su muerte. Parece que esa idea tiene, hermanos, que ver con el versículo 34, donde el Señor Jesucristo da un nuevo mandamiento. Piensa por un momento, hermanos, que el Señor Jesucristo está sabiendo que va ahorita el momento de la muerte, y sabe que va a la cruz, y sabe que va a sufrir, pero hay algo que le preocupa a él. Hay algo que al Señor Jesús le preocupa. Y ahora ya no es el servicio, porque en el capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 30, el Señor Jesucristo ya les enseñó cómo deben de servir. Ya les enseñó cómo deben de servir con mucha humildad, y que se deben de comportar como siervos los unos a los otros. Pero hay algo más que a él le preocupa, y sabiendo que el tiempo ya no lo tiene. Y le preocupan las relaciones entre sus discípulos. Algo había visto el Señor, algo sabía el Señor de entre ellos, que le preocupa, hermanos, ahora en su momento que va a la cruz, todavía le sigue sonando sus oídos, y por eso el Señor Jesucristo le dice antes de su muerte: hijitos. De una manera, hermanos, tierna, y cómo se presenta ante ellos con amor: aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. A la cruz no podían ir. Pero le preocupaba algo. No le preocupaba tanto la cruz en ese momento. No le preocupaba, hermano, el sufrimiento, el dolor. Él sabía que iba a sufrir. Le preocupaban las relaciones que había entre los discípulos. Y es ahí donde tenemos el mandamiento nuevo. El mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y de eso quiero que hablemos. Ese es el título para esta mañana. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros. El mandamiento de amarnos unos a otros. Los mandamientos de Dios, hermanos, son para que a la gente le vaya bien. Recuerde Éxodo capítulo 20. Si el pueblo de Israel vivía bajo esas reglas, bajo esos mandamientos, a Israel le iba a ir bien.
Recuerde cuando el Señor Jesucristo en Deuteronomio capítulo 6 en adelante vuelve a hablar otra vez del pacto. Dios quería que a Israel le fuera bien en la tierra de Canaán. Cuando Dios habla, hermanos, con Josué, en Josué capítulo 1, versículo 10 en adelante, capítulo 7 en adelante, le dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, guarda los mandamientos para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo. Entonces los mandamientos de Dios, hermanos, tienen la intención de que al ser humano le vaya bien. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El mandamiento, hermanos, de obedecer al Evangelio, la persona que lo obedece es salvo, es perdonado. Entonces, en la mente de Dios, los mandamientos tienen la idea, la intención de favorecer al ser humano. Y aquí tenemos un nuevo mandamiento. Tal vez ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero, hermanos, tenemos que definir primeramente algo. En esta parte de la Escritura, cuando Jesús se refiere al amor, ¿a qué tipo de amor se está refiriendo? Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo había por lo menos 4 palabras para definir al amor, dependiendo. Un amor eros, que era un amor sensual, el que nosotros podemos llamar el amor de novios, el amor de noviazgo, el amor entre un hombre y una mujer. Ese es un amor. Pero también podemos hablar, hermanos, del amor que hay entre familia, el amor entre padres e hijos, el amor estor. Pero también tenemos el amor, hermanos, filial, que es el amor de entre amigos. Entonces tenemos que aprender a definir en medio de tanto amor y en medio de tantas palabras a qué tipo de amor se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Si les estaba diciendo: ámense sensualmente, ámense como amigos, ámense como familia. Aunque el mismo texto nos va a decir a qué tipo de amor. Según el versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo. Y creo que esa frase, como yo es amado, es el amor de Cristo, es el amor de Dios. Porque la otra palabra que se usa para referirse al amor de Dios es el ágape, el amor de Dios, el amor desinteresado, el amor de la decisión, el amor de la iniciativa. Entonces, tenemos que aprender a distinguir con qué amor es que Dios quiere que se amen sus discípulos los unos a los otros. En este caso, el amor que Dios quiere, que ese mandamiento de que se amen unos a otros, Dios quiere que se amen con el amor de Dios, con un amor de la decisión, con el amor de la voluntad. Y vamos a decir 3 cosas. Número 1, el mandamiento de amarnos unos a otros es un mandamiento nuevo. ¿Nuevo en su enseñanza? No, no es nuevo, hermanos, en su enseñanza. No es un mandamiento nuevo en su enseñanza, porque en Éxodo capítulo 20 encontramos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel, le dice: amen a su prójimo. No te meterás con la mujer de tu prójimo, no vas a robarle a tu prójimo, no vas a tomar las cosas que son de tu prójimo. Cuando los fariseos, hermanos, allá en Mateo capítulo 23 le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento? Léalo conmigo. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, seguramente él conocía el Éxodo 20, preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Hermanos, los judíos sabían que se tenían que amar al prójimo. Ellos lo sabían, tenían que amar al prójimo. Entonces, el mandamiento, hermanos, de amarse unos a otros, les dice, cuando el Señor le contesta a los fariseos, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, y también agregó el segundo mandamiento, que era amar al prójimo como a sí mismo. Esa era la constitución de la ley. De eso dependía toda la ley. Entonces no era nuevo, no era algo que ellos no habían oído, no era algo que ellos no habían escuchado. Ellos lo sabían. Y los escribas y los fariseos se sabían la ley, hermano. Entonces, si no es nuevo en enseñanza, ¿es nuevo en qué? Bueno, es nuevo en su práctica. Su teoría ya la tienen, ya saben que tienen que amar al prójimo, pero parece ser que entre ellos no habían puesto en práctica. Lo sabían, pero no habían puesto en práctica el amor. Entonces, ahora los apóstoles están escuchando un nuevo mandamiento nuevo de todos, un mandamiento nuevo de todos. A ver, no es nuevo porque ya se había dicho muchos años atrás, muchos siglos, pero en su práctica sí era nuevo. Ahora los apóstoles, siendo 11 que habían quedado, tendrían la oportunidad cada mañana, cada día, hermanos, de mostrarse el amor los unos a los otros. Cada día tenían la oportunidad de mostrarse el amor los unos para con los otros. Tendrían una vida para mostrarse el amor los unos para con los otros. El amor de Dios, el amor de los unos para con los otros, no es algo nuevo, hermano. Tal vez usted no es la primera vez que lo escucha, pero tal vez sí es la primera vez que usted y yo necesitamos practicarlo. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo. Es nuevo en su práctica. No es nuevo en su enseñanza porque viene de tiempos antiguos. Es nuevo en su práctica y es nuevo en su reciprocidad. Note, hermanos, note la frase como está escrito: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. La idea no viene de que me amen ustedes a mí. No es esa la idea. La idea es de amar. ¿Sí se entiende? La idea no es que usted y yo exijamos que nos amen. No. La idea es que usted y yo nos exijamos a nosotros mismos amarnos los unos a los otros. Porque es el amor de Dios, hermanos. Y el amor de Dios, el amor que Dios mostró, es un amor, hermanos, que comienza en eternidad. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Dios nos amó primero a nosotros. Entonces, hermanos, la idea no es esperar que nos amen. La idea es la idea de Dios. Dios nos amó a nosotros primero. Es nuevo en reciprocidad. Tiene la idea de amar y no de que nos amen. A veces vivimos, hermanos, siempre quejándonos y siempre, hermanos, reclamando: es que no me aman. Pero díganme un texto que diga que lo tienen que amar. Dios no dijo ámenos, Dios dijo ámense los unos a los otros. Entonces la idea de Dios no es voy a esperar a que me amen. No, la idea es que tomemos la iniciativa, dejemos la comodidad y empecemos a amar como Dios nos amó a nosotros. Recíprocamente. Número 2. Es que el mandamiento de amarnos unos a otros es como Cristo nos amó. Según el texto, que os améis unos a otros
amados, que también os améis unos a otros. A veces, cuando no definimos bien a qué tipo de amor, esperamos un amor sensual, esperamos un amor de la caricia, esperamos un amor del elogio. Ah, qué bonito, qué bonito. Cuando no hemos, hermanos, entendido esta parte, qué tipo de amor, entonces esperamos, hermanos, el amor del abrazo, el amor de la amistad. Ah, es mi amigo, lo amo porque es mi amigo. Es mi familia, un amor de padres a hijos, de hermanos. Pero tenemos que entender que este no es ninguno de esos tres tipos de amor. Este amor es el amor de Dios. Y Cristo quiere que sus discípulos se amen de una manera como Él los ha amado a ellos. Según el capítulo 13, versículo 1 en adelante, ¿cómo mostró su amor Cristo a los discípulos? Sirviéndolos, dejando su hermano, se quitó su túnica y se amarró una toalla y los sirvió. Según el capítulo 13, versículo 31, versículo 32, entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Cristo le mostró el amor a sus discípulos muriendo por ellos, dando su vida por ellos, preocupándose por ellos. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, del versículo 5 al versículo 8, dice que Cristo dejó su gloria. Cristo dejó su gloria, Cristo dejó su comodidad, Cristo dejó sus bienes divinos, Cristo dejó el cielo eterno por amor. Ese es el tipo de amor que Cristo le está diciendo a sus discípulos: ámense con ese tipo de amor los unos a los otros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan le dice a la iglesia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Hermanos, vaya conmigo a Lucas capítulo 23, versículo 34. El amor con el que Dios, con el que Cristo quiere que se hagan sus discípulos, los 11 en su momento, pero con el amor que quiere el Señor Jesucristo que se amen los hermanos en la iglesia. Lucas capítulo 23, versículo 34. Cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, note las palabras que Jesús dijo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, hechos una suerte. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Padre, castíguenlos, traiga su ira sobre ellos, véngase sobre ellos. Hermano, en la cruz son las palabras que escucharon los discípulos: Padre, perdónalos. Porque, hermanos, el amor de Cristo, el amor del Señor Jesucristo, es un amor que está dispuesto a perdonar. Pero te están crucificando: Padre, perdónelos. Pero te están haciendo daño: Padre, perdónelos. Pero te han ofendido: Padre, perdónales. Pero te han humillado: Padre, perdónelos. Lo que el Señor Jesucristo les dice: ámense como yo los he amado, sean sinceros los unos con los otros, estén dispuestos a reconciliarse los unos con los otros, estén dispuestos a perdonar los unos a los otros, estén dispuestos a servir los unos a los otros, estén dispuestos a sufrir los unos por los otros.
Estén dispuestos a olvidar las humillaciones. Estén dispuestos a olvidar los maltratos. Estén dispuestos a olvidar el dolor que les han hecho pasar. Estén dispuestos a olvidar el sufrimiento que han pasado. Así ámense. Estén dispuestos a reconciliarse. Hermano, en la cruz, el Señor Jesús, mostrando su amor para con nosotros, nos estaba reconciliando con Dios y consigo mismo. Ese es el tipo de amor que Dios quiere. Ese es el mandamiento. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, reconcíliense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, olviden las humillaciones los unos a los otros. Esas palabras del Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando aquellos que lo habían crucificado, en Hechos capítulo 2, reconocieron que habían crucificado al Señor, Dios los perdonó de sus pecados. ¿No es así? Hechos 2:37 y 38. Y en el 41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y si fueron bautizados, fueron perdonados. Dios pasó por alto que había crucificado a su Hijo. Dios estaba dispuesto a reconciliarse con ellos. Dios estaba dispuesto a olvidar la humillación que le habían hecho a su Hijo. Y los perdonó. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que gobierne la iglesia. El amor de la reconciliación, el amor del perdón, el amor de pasar por alto las humillaciones, las ofensas. Que el cristiano, tanto uno como el otro, esté dispuesto a olvidar, esté dispuesto a perdonar. A veces pensamos, y es bueno, que este amor que Dios está hablando en Juan capítulo 13, se trata de hacer una carne asada, se trata de tomarnos una soda que no es malo, pero no está hablando de ese tipo de amor. No está hablando de visitarnos los unos a los otros. No está hablando, hermanos, de hacer una fiesta los unos con los otros y de recibirlos en la casa, que es muy bueno. Está hablando del perdón. Está hablando de la reconciliación. Está hablando, hermanos, de pasar por alto las humillaciones. En Lucas capítulo 23, donde leímos, dice que repartieron entre sí sus vestidos. ¡Qué humillación! Entonces, mis hermanos, ese es el amor que Dios quiere. Ese es el mandamiento de Dios. En otras palabras, Dios quiere que nos reconciliemos los unos con los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Y como dijo un autor de película, no que nos amemos los unos con los otros, sino que nos perdonemos, que nos amemos. Ese es el tipo de amor que Dios quiere. ¿Difícil, hermanos? Es difícil. Es difícil perdonar cuando me han ofendido. Es difícil olvidar cuando me han humillado. Es difícil reconciliar cuando me han ofendido. Pero el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Y ese tipo de amor es el que el Señor nos enseña, que hay que estar dispuesto a dar la vida por lograr una reconciliación. Tú me lo hiciste, es que tú me dijiste, es que tú me ofendiste, tú eres el culpable, tú buscas. Ve como el Señor Jesucristo se humilla delante de la gente, siendo Dios, deja su gloria, viene a este mundo, siendo hombre se hace siervo, siendo siervo muere en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros. Usted y yo disfrutamos del amor de Dios por ese sacrificio de Cristo Jesús. Y si usted y yo somos conscientes
de que Dios nos ha amado a nosotros de tal manera, nuestra respuesta debe ser amarnos los unos a los otros de la misma manera como Dios en Cristo Jesús nos ha amado. Así es que si usted no está dispuesto a perdonar, así es que si usted no está dispuesto a olvidar, si usted no está dispuesto a reconciliarse con su hermano, eso quiere decir que usted y yo no merecemos el amor de nuestro Dios. Mis hermanos, y el otro punto es que una vez dándole, hermanos, el sentido que merece esta palabra de perdonarnos, de reconciliarnos, de olvidarnos, de reconciliarnos entre hermanos, de perdonarnos entre hermanos, de olvidarnos de las humillaciones los unos a los otros, viene el tercer punto, según Juan capítulo 13, versículo 35. Y amarnos los unos a los otros. Hermanos, es bueno que hagamos una fiesta. Es bueno que coman juntos, pero el mandamiento no es ese. El mandamiento tiene la idea de perdonarnos, de reconciliarnos, de olvidarnos de los malos tratos que nos han hecho. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor. En ese momento, hermanos, déjenme decirle algo. En ese momento, los discípulos de Cristo eran conocidos porque iban detrás del Señor. Esos son seguidores de Cristo, van con Cristo. Pero una vez que Cristo muere, una vez que ya no está Cristo en la tierra, y hermanos, ya no lo van a ver a Cristo en la tierra, ¿cómo el mundo va a identificar a los seguidores, a los discípulos de Cristo? ¿Cómo el mundo va a identificar a los discípulos, a los seguidores, a los alumnos de Cristo? ¿Cómo la humanidad va a identificar que ustedes y yo somos verdaderos discípulos de Cristo si el Señor ya no está? ¿Por qué? ¿Cómo nos van a identificar? ¿Cómo se darán cuenta? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieres amor, si se perdonan, si se reconcilian, si dejan las rencillas, si dejan los pleitos entre uno y el otro, si dejan los celos, si dejan las heridas y si dejan a un lado las humillaciones los unos a los otros, la gente, el mundo los conocerá, que son mis discípulos. A veces, hermanos, se piensa que la identificación de la iglesia de Cristo es el nombre que está afuera. A veces se piensa que la identificación, le pregunté a mi hermano, ¿cómo nos identificamos con la iglesia de Cristo? Porque tomamos la cena del Señor cada primer día de la semana, y es verdad, cada primer día de la semana la tomamos. Porque bautizamos de acuerdo a la palabra de Dios, y es cierto, nos apegamos a la palabra de Dios para el bautismo. Porque no cantamos como instrumento, la iglesia se identifica porque no hay instrumento, pero realmente en la mente del Señor Jesucristo, ¿cuál sería la verdadera identificación de sus seguidores según el versículo 35? La verdadera identidad de la iglesia de Cristo es el amor, es la reconciliación, es el perdón. Porque, hermanos, la iglesia de Cristo está basada en el amor de Dios, en el perdón de Dios, en la reconciliación de Dios, en que Dios estuvo dispuesto a pasar por alto los pecados del mundo y de cada uno de nosotros para que pudiéramos tener una relación con Dios. Esa es la identidad. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Estás peleado con tu hermano? No eres cristiano. No me digas que eres cristiano, no me digas que eres seguidor de Cristo cuando tienes un problema con tu hermano. ¿Tienes celos? ¿Tienes rencillas con él? No, es que
no me llevo bien con el hermano. ¿Cómo que no te llevas? ¿Eres seguidor de Cristo? Los verdaderos seguidores de Cristo se reconocen por amarse los unos. En esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuvieres amor los unos para con los otros. Tiene un propósito, hermano. Tiene un propósito doble este texto que acabamos de leer, el amarnos los unos a los otros. Número uno, hermano, que el mundo nos identifique como seguidores de Cristo, que el mundo nos conozca como seguidores de Cristo, porque nos perdonamos, porque nos reconciliamos los unos a los otros, porque dejamos de un lado las humillaciones, las molestias, y nos perdonamos y nos reconciliamos. Esa es la primera, pero por otro, hermano, el propósito es para que el mundo, hermanos, venga a los pies de Jesucristo. Lastimosamente, muchas personas no buscan al Señor, no buscan la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ve los pleitos entre hermanos, porque ve, hermanos, las relaciones rotas en la iglesia del Señor, porque ve la indiferencia, porque ve y se dan cuenta de que entre mismos hermanos no se perdonan, no se reconcilian. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A qué voy con ese grupo de ustedes? Hermano, que queremos que la gente venga a los pies del Señor. Que queremos que la gente, hermanos, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con nosotros. Queremos que la gente identifique la iglesia de Cristo como la verdadera iglesia del Señor, la cual Él compró con su sangre. Hay que perdonar, hay que reconciliar, hay que olvidar las humillaciones. ¿No hizo eso el Señor con nosotros? Si somos discípulos del Señor, si somos seguidores del Señor, si esta es la iglesia del Señor, reconciliados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. El mandamiento, hermanos, nuestro control, el mandamiento de amarnos mutuamente, es un mandamiento muy hermoso, porque tenemos la oportunidad de formarnos el carácter de Dios. Nosotros tenemos un carácter humano y egoísta y egocentrista, pero cuando usted y yo decidamos poner en práctica el mandamiento de amarnos los unos a los otros, forjaremos un carácter igual que el de Dios, porque Dios ama y toma la iniciativa para amar, y está dispuesto a perdonar, y está dispuesto a pasar por alto los pecados, las humillaciones, las maldades, cuando el hombre con humildad reconoce que es un pecado. También el mandamiento de amarnos los unos a los otros es maravilloso porque ayuda a crecer espiritualmente. Ayuda, hermanos, a crecer espiritualmente porque nos ayuda a perdonar, porque nos ayuda a olvidar, porque nos ayuda a sanear nuestro corazón, porque nos ayuda, hermanos, a reconciliarnos, porque nos ayuda a tener las mejores relaciones entre hermanos, porque nos ayuda, hermanos, a eliminar los rencores, los celos, las envidias, las rencillas. El mandamiento de amarnos los unos a los otros nos ayuda a vivir en paz, que es lo que queremos. Entonces la invitación del Señor es sencilla: ámense los unos a los otros. No está diciendo abrácense los unos a los otros. Perdónense, reconcíliense, olvídenlo los unos a los otros. Pablo, cuando le escribió a la iglesia en Colosa, con esto terminamos este mandamiento, en el capítulo 3 y en el versículo 22 en adelante, Pablo le dice a la iglesia en Colosa: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, testigos de amor, que es el vínculo perfecto, las verdaderas relaciones, hermano. Agarran raíces en el amor, en el perdón, en la sinceridad, en la reconciliación. Ahí, hermanos, es donde las verdaderas amistades se forjan. Ahí es donde las verdaderas relaciones fraternales en la iglesia, hermanos, se enraizan y se cimientan en el amor. Porque es el vínculo perfecto. Solamente cuando estamos dispuestos a perdonar, solamente cuando estamos dispuestos a olvidar, solamente cuando estamos dispuestos a reconciliarnos, es, hermano, que vamos a poder forjar buenas relaciones dentro de nosotros. No solamente en la iglesia, en nuestra familia, en el trabajo, en el deporte, pero primeramente, hermano, en la iglesia y la familia de Dios. El vínculo perfecto. Si hay algo que une a la iglesia, es el amor de Dios. Si usted no ha disfrutado del amor de Dios todavía, si usted está entre nosotros, es cristiano, y aún no ha conocido del amor de Dios, Dios mostró su amor por usted en la cruz del Calvario, cuando su Hijo murió crucificado, para que usted pudiera ser perdonado de sus pecados. Si usted quiere disfrutar de ese amor de Dios, arrepiéntase, venga, bautícese, únase en la muerte de Cristo, únase en su muerte, únase en su sepultura, únase en su resurrección y nazca para una nueva vida en Cristo Jesús, ahora en una nueva vida basada en el amor de Dios. Obedezca al mandamiento. Dios lo ama y Dios nos ama a nosotros, hermano, pero Dios quiere que nosotros lo representemos en esta tierra. Y Dios quiere que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros, que estuvo dispuesto a perdonarnos y a olvidar las maldades que nosotros habíamos hecho y las ofensas que nosotros habíamos hecho contra Él. Él estuvo dispuesto a reconciliarse y a adoptarnos en su familia. Que hay ese sentir de Dios en nuestro corazón, de perdonar a nuestros hermanos, de amar a nuestros hermanos, de respetar a nuestros hermanos, de olvidarnos las humillaciones que nos pudieron haber hecho. Y es sencilla. Si queremos disfrutar del amor de Dios, amémonos los unos a los otros. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.